Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del... Bueno, le vamos a dar entonces la bienvenida a Marcelo Gullo. Marcelo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, también tiene el título de Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, es profesor en la Escuela Superior de Guerra, en la maestría de Estrategia y Geopolítica, y es autor, entre otros varios libros, de La insubordinación fundante, La historia oculta y el de última aparición, que es Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Ya hemos estado conversando con Marcelo y había quedado pendiente de la conversación anterior, de la entrevista anterior, la temática referida al potencial de nuestro país, el potencial de la Argentina, el futuro de la Argentina, pensándola a largo plazo, ¿no? De acá a los próximos quizá 30 años, tomando como referencia también la planificación que se hace en otras instancias mundiales. Por ejemplo, es conocido que China está planteando su nueva ruta de la seda para completarse en el año 2049, por otro lado, desde el Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, se está pensando el proyecto transhumanista también para concretizarse, alcanzando cierto grado de singularidad alrededor del año 2045, también en las cercanías del año 2050. Entonces nos pareció interesante poder pensar nuestro país también a 30 años, ¿no? Siendo que las élites globales han venido planificando el mundo a través de instancias públicas, como puede ser las Naciones Unidas y sus distintas dependencias, o en instancias discretas, como puede ser a través de la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg y tantos otros, ¿por qué no los argentinos empezar a pensar nuestro país a largo plazo? Seguramente en algunos espacios esto puede estar realizándose, pero no llega al conocimiento público en caso de ser así. Nos gustaría saber si esto el doctor Gullo lo ha estado también trabajando, especialmente en la Escuela Superior de Guerra, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas y el área de defensa está pensando la Argentina en las próximas 3 décadas. Juan Domingo Perón, por ejemplo, también realizaba planteamientos a varios años vista. Por ejemplo, es sabido que hizo un estudio acerca de cuál sería la población conveniente para la Argentina en el año 2000, cuando todavía faltaban cerca de 30 años para ello, ¿no? Entonces, quizá nos esté faltando a los argentinos, y seguramente nos está faltando una planificación a largo plazo. Nos gustaría saber entonces, Marcelo, qué es lo que nos podría aportar desde su teoría, desde su estudio, y desde el conocimiento del campo tanto académico como de defensa, cuánto se está pensando o cuánto falta pensar a la Argentina y cómo se debiera pensar la Argentina de acá a las próximas por lo menos 3 décadas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no se está pensando. Se está pensando de forma absoluta, hay una respuesta categórica, no hay nadie en Argentina que esté pensando, se entiende, en un proyecto de 30 años. Todo es análisis coyuntural, análisis de coyuntura y medidas para la coyuntura, ¿no es cierto? Y la coyuntura se come, ¿no es cierto?, al pensamiento estratégico. Esto es así por el mismo sistema político en el cual estamos enmarcados, donde el pensamiento estratégico le molesta a la dirigencia política. Le molesta a la dirigencia política porque, en el mejor de los casos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cuando llega la presidencia de la Nación, alguien que tiene un pensamiento táctico, es decir, primero es concejal, entonces está ahí en la lucha por ser concejal, después intendente, siempre la coyuntura, la próxima elección, que son cada 2 años, y claro, se acostumbra al pensamiento táctico, le molesta el pensamiento estratégico porque lo distrae del objetivo que es el poder, el poder, el poder. Y claro, si uno le dice, por ejemplo, a un intendente, vamos a hacer, ¿no es cierto?, cloacas en la ciudad para que estas cloacas nos den solución a los problemas dentro de 20 años, o vamos a hacer que el agua que vamos a tirar al río Paraná sea potable, y para eso vamos a hacer grandes obras, él me va a decir, pero Marcelo, esas obras, ¿cuánto tardan en hacerse? Y tardan 10 años, 8, 7. Y él me va a decir, pero yo no la voy a inaugurar.
y como no las voy a inaugurar entonces, o no sé si las voy a inaugurar, no me interesan. Ese es el pensamiento que se acostumbra la clase política argentina a tener. Y por lo tanto, en el mejor de los casos, cuando llega un buen presidente, es un buen presidente en sentido táctico, no en sentido estratégico. Efectivamente, el último presidente de la República, elegido constitucionalmente, que tuvo un pensamiento estratégico, fue Juan Domingo Perón. A partir de ese momento, la Argentina carece de proyecto, carece de un proyecto nacional estratégico. Es duro decirlo, pero no hay peor cosa, se entiende, que esconder la cabeza como el avestruz. Ahora, ¿cómo pensar un proyecto estratégico? ¿Cómo pensar un proyecto estratégico? La primera cosa para pensar un proyecto estratégico es que ninguna de las medidas del presente pueden hipotecar el futuro. Y el segundo criterio es evitar, ¿no es cierto?, que sea la medida que tomamos pan para hoy y hambre para mañana. Es evidente, ¿no es cierto?, que el mundo va a necesitar muchos de los productos de Argentina, va a necesitar alimentos, pero entonces decíamos, ¿qué tipo de alimentos va a necesitar el mundo? Está aumentando la conciencia en el mundo de la relación entre la salud, ¿no es cierto?, y los alimentos, entre los alimentos y la salud. Está aumentando la conciencia de que nosotros fundamentalmente nos enfermamos por comer mal. ¿Está? Y ese enfermarse por comer mal, ¿no es cierto?, trae enfermedades gravísimas que el hombre hasta ahora no ha podido solucionar, que es, por ejemplo, el cáncer. Entonces, a medida que esta conciencia aumente, la necesidad del mundo de productos naturales, de alimentos naturales, va a crecer y por lo tanto también va a crecer su precio en el mercado internacional. Y decíamos no hipotecar el futuro, no cometer el error de tomar una medida que es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces esto nos trae inevitablemente a la realidad del posible acuerdo con la República Popular China para que Argentina se convierta, ¿no es cierto?, del granero del mundo al chiquero chino, al chiquero chino. Y esto es de una gravedad, ¿no es cierto?, muy importante, y conviene que expliquemos esto al pueblo argentino. La primera explicación que hay que decirles es que los argentinos, de firmarse este acuerdo, de concretarse este acuerdo, vamos a estar condenados al aumento de la verdadera pandemia que sufre la Argentina, que no es el coronavirus de ninguna manera, la verdadera pandemia que sufre el pueblo argentino, sus hombres en el campo, ciudades como Pergamino, como Junín, como Marcos Juárez, como Belville, como María Susana, como Buqué, como el Trébol, en la provincia de Santa Fe. Es la pandemia del cáncer. Es la pandemia del cáncer. Si ustedes me permiten una pequeña explicación sobre esto, que creo muy necesaria, vemos algo muy curioso. Vemos que este acuerdo para ser el chiquero de China es festejado tanto por el cristianismo como festejado tanto por el macrismo. Y esto resulta bien curioso, como resultó bien curioso que cristianistas y macristas se abrazaran y festejaran juntos el aborto. Ahora festejan lo de China, como están festejando macristas El y acuerdo de la cristianistas deuda. esta deuda, se entiende, este acuerdo con los acreedores, y festejan en ambos casos porque lo que hay es una orden del poder mundial, una orden del poder mundial. Cuando el poder mundial, en ese famoso viaje de Nixon a China, que es donde se produce el viraje de China, estando todavía vivo Mao Zedong, no es que el viraje lo inicia Deng Xiaoping, sino que lo inicia Mao Zedong, acuerdan que China será, ¿no es cierto?, la gran fábrica del mundo, como lo había sido Inglaterra en su momento. Esa gran fábrica del mundo, como toda fábrica, ¿no es cierto?, funciona con máquinas que requieren energía. La energía de Inglaterra, ustedes saben, era el carbón, la energía moderna fue el petróleo, pero aparte de máquinas, las fábricas del mundo funcionan con hombres, y los hombres necesitan proteínas para poder trabajar bien. Y los pueblos, cuando progresan, quieren más proteínas, es decir, carne, proteínas. Y entonces se determinó
en esa nueva división internacional del trabajo que surge a partir de 1990, que la Argentina se iba a dedicar a la agricultura industrial. La agricultura industrial basada en lo que comúnmente se llamó, ¿no es cierto?, la siembra directa y el uso del glifosato. Nosotros compramos ese modelo sin reflexión alguna. No tiene la culpa, por supuesto, nuestros chacareros, nuestros hombres de campo, que se les explicó que era la mejor opción posible, sin explicarnos, sin darnos cuenta de que en realidad se estaba produciendo un lento envenenamiento de la pampa, de sus tierras y de sus aguas, pero un lento envenenamiento del pueblo argentino que vive en el campo y en las ciudades del campo, en los pueblos del campo, y que iba a dar como origen, se entiende, la pandemia de cáncer más importante que la Argentina ha sufrido, que no tiene punto de comparación con ningún país del mundo. Este proceso, claro, que nos dio divisas, claro que le permitió a los chacareros comprar un departamento en Rosario, un departamento en Pergamino, pero ellos no sabían que estaban condenando a sus hijos y a sus nietos a la peor y más atroz de las muertes, que es la muerte por cáncer. ¿Quién no conoce en estos pueblos? ¿Quién no conoce en Carlos Pellegrini, en Junín, en Ayacucho, en 9 de Julio, en Carlos Juárez, en Marcos Juárez? ¿Quién no conoce un pariente? ¿Quién no tiene un pariente que ha muerto de cáncer? Claro, y así funcionó la Argentina, sin mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Por casualidad, el hombre para el proyecto chino es el mismo hombre que instrumentó el proyecto de la agricultura industrial. La agricultura industrial asesina, la agricultura industrial que nos envenena, que envenena al campo y que lo va a inhabilitar después de un par de años más de este sistema, porque esta química queda en el suelo la absorbe, pero como el hígado cuando absorbe un veneno hay un momento en que no puede absorberlo más y ya el campo queda inutilizado, como el hígado de un ser humano queda inutilizado. El hombre protagonista de los dos procesos es el mismo. ¿Cómo evoluciona esto en China? China, ¿no es cierto?, recibe la soja de Argentina a partir de 1990. Con eso va a implementar la crianza industrial de cerdos. Permítanme ustedes llamarle chanchito, como decimos en Argentina, ¿no es cierto? Cochinillo, dicen en España. La producción industrial de chanchos, la producción industrial de chanchos. Claro, necesitaban proteínas, las clases medias comían cada vez más carnes, 200, 300 millones de chanchos criados de forma industrial, cada vez más, hasta que se dieron cuenta que tenían un gravísimo problema. Ese gravísimo problema que eso no era sustentable, comenzaron a comprobar que había muchas enfermedades que se transmitían de los cerdos al hombre, que los cerdos se enfermaban, que era un sistema que realmente China no podía seguir manteniendo. Entonces había que buscar una solución a ese problema. Y la solución a ese problema, ¿no es cierto?, es la que estamos viendo ahora. Trasladar esa producción de cerdos, de chanchos, a la Argentina, para que los que se enfermen sean los argentinos, porque para hacer eso hay que profundizar la agricultura industrial tóxica, y ahora teniendo, se entiende, una ganadería industrial tóxica, una producción de cerdo industrial tóxica. Claro, ustedes me dirán, pero profesor, esto nos va a dar divisas, esto nos va a dar trabajo. Sí, nos va a dar divisas, nos va a dar trabajo, es pan para hoy, hambre para mañana, pero aparte de la cuestión sanitaria, de la cuestión de salud de los argentinos, esto es un mal negocio. Un mal negocio si pensamos, se entiende, en no hipotecar el futuro, porque lo que va a pasar en el mundo, estamos a puerta de esto, cuando los Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, determine que efectivamente la agricultura industrial a base de químicos trae cáncer, ya lo dictaminó la Corte Suprema de California, falta simplemente la Corte Suprema de la Nación en Estados Unidos. Llevará un par de años porque las compañías de agroquímicos están pagando para que la gente no vaya a juicio, pero en algún momento aparecerá alguien con ideales que irá a juicio, y cuando esto aparezca será lo mismo que pasó durante el cigarrillo. Durante años las compañías tabacaleras se las arreglaron para decirle a la gente que el cigarrillo no hacía daño a la salud. Recuerden ustedes que hasta 1993 se fumaban los aviones. Hasta hace muy poco tiempo se fumaban en los restaurantes, porque decían que no había evidencia científica. No había evidencia científica de que el cigarrillo hacía mal a la salud.
hacía 30 o 40 años que había evidencia científica, pero los lobbies poderosísimos de las tabacaleras se la arreglaban para sobornar a la Organización Mundial de la Salud, para sobornar médicos, para que dijesen que no había evidencia científica. Lo mismo pasa ahora con el glifosato. Dicen y le dicen al pobre chacarero argentino de que no hay evidencia científica de que haga daño a la salud, de que esté relacionado directamente con el cáncer. Eso se terminará. Y cuando eso se termine, porque cuando falle la Corte Suprema de Estados Unidos, se expandirá por el mundo, los precios, ¿no es cierto?, de los productos, llamémosles naturales, se irán por las nubes. Yo quiero simplemente darle algunas cifras de hoy, ya de los precios de hoy que existen entre los productos naturales, entre la agricultura y ganadería natural y la agricultura industrial tóxica. Son precios de la ciudad de Salamanca, del supermercado Carrefour de la ciudad de Salamanca en España. Y entonces, por ejemplo, ustedes tienen la carne picada de pollo ecológico, la llaman ellos. Es decir, ¿qué son los pollos ecológicos? Lo que tenía mi abuela o la abuela de uno de ustedes o bisabuelas en sus casas, la gallina que está caminando, el pollo que está caminando alimentada con maíz que uno le tiraba, así en el jardín. Esa picada de pollo ecológico vale en el Carrefour, repito, de Salamanca, 16,56 €. Mientras que la picada de pollo industrial, el que hacemos en Argentina, vale 2,99 €. Hay una diferencia de 13 euros y 57 centavos de euro por kilo, es decir, un 645%. Vayamos a los huevos ecológicos. Sí, los huevos de la gallina que tenían la abuela en las casas, que caminaban, valen 3,98 € la docena. Y los huevos industriales valen 1,42. La diferencia es de 2,56 €, es decir, 280%. Podemos continuar, uno más para no cansar. Carne picada de vacas que caminan, 9,55 €. Carne picada de las vacas criadas industrialmente, 6,66 €, diferencia de 2,89. Esta diferencia, que ya es muy importante, 645% en la carne picada de pollo, porque se sabe que donde más hace daño esta ganadería, esta producción de animales industriales es en el pollo, por la cantidad de hormonas que se le inyectan, del 645% va a ser mucho más importante en el futuro. Entonces, si nosotros pensamos la Argentina en términos estratégicos, tenemos que pensar que en ese mundo que viene, la Argentina tiene que ser, ¿no es cierto?, la granja de productos naturales del mundo, porque ahí está el gran negocio. Ahí está el gran negocio en el mediano y en el largo plazo. Y el acuerdo con China es un buen acuerdo, se entiende desde el punto de vista económico en el corto plazo, es un mal acuerdo con respecto a la salud, ¿no es cierto?, y es un pésimo acuerdo en el largo plazo. Entonces, esa granja ecológica del mundo, esa granja de productos naturales del mundo, ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, pero porque esa será la oportunidad de obtener divisas para que la Argentina, ¿no es cierto?, reinicie un proceso industrializador. Y este proceso industrializador es indispensable. ¿Por qué? Porque por más que seamos absolutamente eficientes en la producción de productos naturales, agrícolas, ganaderos, porque aunque nos convirtamos en la granja ecológica más eficiente del mundo, vendiendo productos muy caros, aún así, esto no daría trabajo a todos los argentinos. Aunque lográsemos duplicar la superficie sembrada con la canalización del Bermejo, que debe ser uno de los ingredientes de ese proyecto estratégico, aunque lográsemos, ¿no es cierto?, multiplicar también la superficie sembrada con la canalización del Río Negro en la Patagonia, esto no daría trabajo a todos los argentinos. Solo la industria da trabajo a la mayoría de la población y solo la industria trae pleno empleo y por lo tanto el aumento de los salarios, porque los salarios no aumentan si no hay pleno empleo. Cualquier aumento de salario sin pleno empleo no sirve el papel donde está escrito. Ahora, ¿qué tipo de industrias? ¿Qué tipo de industrias nosotros podemos hacer? Yo he estudiado que no hay proceso industrializador posible sin proteccionismo económico. ¿Pero qué tipo de proteccionismo económico?
¿Y para qué tipo de industria? Bueno, deberá ser un proteccionismo económico extremadamente selectivo y en el corto plazo, para un tipo de industria que no podrá ser la industria que intentamos construir una vez. Es evidente que nunca más podremos fabricar bicicletas, líneas blancas de heladeras, cocinas y calefones, porque nuestra escala de producción es muy pequeña y convertida China en la gran fábrica del mundo, esa escala de producción hace e imposibilita cualquier proceso industrializador clásico. ¿Es que está cerrada entonces nuestra posibilidad industrial? No, no está cerrada porque, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, hay muchos productos que no necesitan escala de producción y que necesitan un gran trabajo industrial, como por ejemplo los satélites, como por ejemplo la industria aeronáutica y aeroespacial, donde Argentina supo tener una ventaja tecnológica gigantesca, al punto tal que llegó en la década del 50 a fabricar el cuarto avión a reacción en el mundo. Entonces, hay nichos de producción industrial para nuestra población altamente calificada. Claro, no debemos perder de vista que en esa planificación estratégica las divisas que ganemos siendo la granja del mundo deberán ir orientadas, se entiende, a la educación de excelencia. Y la verdad es que hace ya muchísimos años, lamentablemente desde el gobierno del doctor Alfonsín, pero por culpa de la dictadura militar, se ha confundido en Argentina autoridad con autoritarismo, y entonces a partir de ese momento comenzó un proceso de degradación, ¿no es cierto?, de la educación argentina, donde los alumnos hacen que aprendan y los profesores o maestros hacen que enseñan. Si la escuela clásica argentina tenía muchos defectos, esa escuela clásica argentina fue la que le permitió a mi mamá, ¿no es cierto?, a la mamá de ustedes quizás, saber leer, escribir, multiplicar y dividir, tener conocimientos como se tenía con un 7º grado, de cosas que hoy los alumnos estudian en primer año de abogacía. Esa escuela se terminó. La verdad es que, salvo aquellos niños que tienen vocación de estudio, la gran mayoría sale de la escuela secundaria, no ya de la primaria, sin saber escribir. No están en condiciones de escribir. Les resulta difícil leer un texto, de dividir ni se acuerdan, por supuesto, de raíz cuadrada, salvo que van a las escuelas técnicas, ni hablemos. Es decir, en esa Argentina que imaginamos para los 30 años que vienen, debe comenzar para tener una educación de excelencia, porque esa industria nueva de la que estoy hablando requiere, ¿no es cierto?, una educación de excelencia, que no será solo una educación científico-tecnológica. No me refiero solo a eso, sino me refiero también a una educación de excelencia con rigor científico, con rigor académico, en las ciencias sociales, en la literatura. ¿Y por qué? Porque otro de los aspectos fundamentales de esa nueva industria, donde la Argentina podrá tener un mercado gigantesco, es la industria, se entiende, de producción de contenido, la industria, llamémosle, audiovisual, donde la Argentina tiene un mercado de 500 millones de hispanoparlantes y donde tiene una creatividad producto de su cultura como pocos pueblos en el mundo tienen. Valga recordar que en las mejores épocas de la Argentina, la revista El Gráfico en tren llegaba hasta Bolivia, porque había un tren de Buenos Aires a La Paz, y después en camión llegaba al sur del Perú, a la ciudad de Arequipa, y miles de niños se formaron, se entiende, leyendo el Villiquen, y miles de adultos leyendo, se entiende, el Gráfico para divertirse. Nuestras historietas como Patrusú, Patrucito recorrieron, se entiende, América Latina, Hispanoamérica, lo mismo nuestra producción de cine. Recuerden ustedes a Fidel Castro y su afición, se entiende, por el cine argentino desde Cuba. Bueno, ahí hay otro nicho industrial para la Argentina, otro gran nicho industrial para la Argentina, pero ese nicho industrial no se logra sin, se entiende, el trabajo profundo y la formación profunda en literatura, en historia, en castellano. Ahí hay otro de esos grandes nichos. Ahora, si el mundo va a necesitar, ¿no es cierto?, de alimentos naturales, y nosotros tenemos las mejores condiciones para hacerlo, porque claro,
Si un país es pequeño, no puede darse el gusto de producir alimentos naturales, alimentos que no estén contaminados por los agroquímicos. ¿Por qué? Porque tiene poca superficie y uno pierde, se entiende, en cantidad para ganar en calidad. Nosotros tenemos una llanura que se extiende prácticamente de Bahía Blanca hasta la ciudad de Clorinda en Formosa, impresionante, y que es toda cultivable. Entonces debemos comenzar ya, antes que sea demasiado tarde, y por eso hay que rechazar de plano los acuerdos con China, un proceso de transición de una agricultura industrial tóxica, asesina, a una agricultura natural, de una ganadería industrial a una ganadería natural, porque es justamente la ganadería natural la que permitirá la recomposición de los suelos de la pampa. Pero si el mundo requiere también agricultura natural, ganadería natural, va a requerir también en el futuro, ¿no es cierto?, de energía natural. Y Argentina posee el parque eólico en potencialidad más importante del mundo, que es el parque eólico que podemos formar en la Patagonia. Es decir, tenemos la posibilidad de producir para el mundo alimentos naturales y energía natural, porque el parque eólico de la Patagonia es capaz de producir energía para toda Sudamérica. Entonces tenemos posibilidad de energía natural, de agricultura natural, de ganadería natural, para una nueva industrialización a partir de un proteccionismo económico selectivo que ponga el énfasis en la formación seria de los argentinos de la escuela primaria a la universidad, para terminar con lo que ya es hoy la educación, que es una farsa, que obliga a los que menos tienen, que son los que más sufren, ¿no es cierto?, a condenar a sus hijos a una educación deprimente, y por eso la fuga, ¿no es cierto?, que tampoco fue solución alguna, a los colegios privados, con un poquito más de disciplina, pero sin ningún tipo de resultados, como se obtenía antes, salvo excepciones de aquellos que porque sí ponen esfuerzo y quieren estudiar. Yo creo que ahí están los 4 pilares de un gran proyecto estratégico. Agricultura, ni hablar ganadería, la pesca, ¿no? Educación y energía, se entiende, natural, para comenzar, se entiende, a construir, ¿no es cierto?, una Argentina que tenga, ¿no es cierto?, destino en el mundo que viene. Sí, decía, ni hablar la pesca como algo que podríamos recuperar de modo inmediato y que hoy por hoy también está siendo usufructuado por barcos de otras banderas, los cuales ni siquiera control hay, ¿no? Sí, si nos referimos a la pesca, tenemos que referirnos, se entiende, también, ¿no es cierto?, a la minería. Yo lo dejé un poco de lado pensando en el futuro. Son temas del presente que nos posibilitarían también la acumulación de capital, del capital primitivo necesario para este salto industrial tecnológico que yo propongo, ¿cierto?, que consiste en mantener la industria vieja hasta que nace la nueva, porque es la única forma de tener pleno empleo, pero prepararse para la nueva. Y tenemos que decir, lamentablemente, que el mar argentino, ese riquísimo mar argentino, hoy está ocupado. Está ocupado como si estuviese ocupado militarmente, porque cuando se sacan las fotos, los satélites de noche, el mar argentino, vemos el mar iluminado de miles y miles, se entiende, de barcos pesqueros extranjeros, chinos, españoles, japoneses, coreanos, que pescan ilegalmente en el mar argentino. Están depredando nuestra riqueza, se entiende, etícola. Lamentablemente, la Argentina no puede hacer nada por eso, porque la Argentina se desarmó unilateralmente, no tiene fuerzas armadas, no tiene ninguna manera de controlar su propio mar, y porque después, digámoslo con todas las letras, cualquier gobierno que intentase hacer eso, tiene un grave problema. El problema es que inmediatamente lo llamaría el embajador chino a decirle que no lo haga, porque si no le deja de comprar soja o le dejaría de comprar cerdos. La Argentina ha caído en un estado de dependencia realmente pavoroso. Somos, y hay que decirlo, no hay que tener miedo de decirlo, hay que tener el coraje de decirlo, una semicolonia anglo-china,
Anglo-China porque ahí viene el tema de la minería. Toda la minería de la cordillera de los Andes, donde estamos siendo saqueados, son de compañías británicas disfrazadas de otras banderas, es decir, compañías que tienen sede en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, cuando en realidad todos saben que son compañías peruanas, compañías mamuscas. Claro, pero ahí está parte de la subordinación de la Argentina, porque se come en la montaña y con una simple declaración jurada llevan todo ese barro. A Vancouver nos dicen cuántas toneladas de cobre o de oro había por tonelada de barro, tiene que declarar solamente un mineral y no el resto. Y claro, el lobo dice cuántas ovejas se comió, ¿no es cierto? Entonces, ahí está otra de las claves de la futura Argentina. Nosotros tenemos que tener una industria de la minería sustentable, una minería sustentable, y tenemos todas las posibilidades para hacerlo, todas las posibilidades para hacerlo, como tenemos la posibilidad, si recuperamos nuestro destino, recuperamos nuestras Fuerzas Armadas, de controlar nuestro mar, porque ahí tenemos en el mar argentino una segunda pampa, una pampa azul de un mundo que necesitará también de la pesca y de pescados, ¿se entiende? ¿Cierto? Y es la plataforma más rica del mundo desde ese punto de vista. Llama la atención que estos países que ha mencionado con respecto a la minería, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, en general pertenecen o han pertenecido a lo que es el Commonwealth británico, o sea, nuevamente el Imperio Británico enmascarándose bajo distintas fachadas, pero en el fondo la corona británica históricamente ha hecho ese tipo de juegos. También llama la atención la concatenación de hechos, porque por ejemplo usted mencionaba el acuerdo con China, o el posible futuro acuerdo que se está en este momento tratando con China para la producción industrial de cerdos, y al mismo tiempo, el 30 de junio, hubo un encuentro que pasó prácticamente desapercibido, especialmente en lo que es el campo comunicacional o mediático, que tiene que ver con este encuentro que se organizó entre el IICA, que es el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura, y junto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde justamente se estuvo hablando acerca de la necesidad para los distintos capitales globales de profundizar en la Argentina la agricultura de tipo intensiva y la ganadería de tipo industrial, con las nuevas tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la Big Data, con los auspicios y la financiación de la Fundación Bill and Melinda Gates. Con lo cual se termina de cerrar un poco el círculo. Incluso ya se está pensando acerca del próximo paso que tiene que ver con la carne de laboratorio, donde se llega incluso por medio de la edición genética y los métodos como CRISPR, etc., generar carne con hemoglobina de soja, por ejemplo, que son cosas que también estamos introduciéndonos en un terreno bastante desconocido, especialmente para la salud humana, y también con sus consecuencias a nivel de lo social, lo económico, donde cada vez es un tipo de producción que abarca a menor cantidad de personas, una concentración muchísimo mayor del capital y la riqueza producida, y una exclusión cada vez mayor de población, ¿no? Por eso todo se va enhebrando. Por eso la necesidad de pensarlo en conjunto, o sea, como una integralidad, de manera holística, considerando sus distintas dimensiones. Y también la dimensión tiempo. Ahora, no es casualidad que todo este tipo de procesos se vayan dando casi al mismo tiempo, con la simultaneidad de muy pocas semanas o meses de diferencia, ¿no? Acuerdos de esta naturaleza que son estructurales para lo que es la producción argentina y para lo que es el modo en que se va organizando la población dentro del territorio, bueno, llama la atención que pase casi completamente desapercibido a nivel mediático. La discusión a nivel académico, incluso también en las universidades, de este tipo de temas, termina siendo muy marginal, muy marginal. Lamentablemente no contamos hoy en la Argentina con los think tanks que puede llegar a contar Estados Unidos, donde se piensa nuevamente a largo plazo el país. ¿Por qué? Porque a nivel académico, lamentablemente, nos hemos quedado tan atrás en el pensar estratégicamente la Argentina? Quizá haya habido una especie de distracción con otras temáticas, con otras agendas, que han sido impuestas también a nivel académico por la financiación de estas grandes fundaciones multinacionales. No sé usted cómo lo ve desde el ámbito de lo académico. Bueno, esto es así porque en Argentina, en las universidades, salvo excepciones, salvo algunos profesores que son excepciones, como
¿no es cierto?, el pelo en una leche. En Argentina, en las universidades, no hay pensamiento nacional. Y no hay pensamiento nacional porque el mundo académico se divide entre progresistas y neoliberales. La Universidad Argentina, hay que decirlo con todas las letras, es la última frutilla del postre, la cereza del postre de la gran colonización cultural que sufre la Argentina, no desde ahora, sino desde el comienzo de su historia. Arturo Jauretche escribió largo y tendido sobre eso en sus libros El medio pelo, Los profetas del odio y la colonización cultural. Claro, los tiempos van avanzando, ¿no es cierto? Y hoy la oligarquía financiera mundial, que es el gran actor, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales, que planifica así a largo plazo y que ha determinado en esa planificación a largo plazo que el destino de Argentina es ser el chiquero de China y la producción de alimentos baratos para los pobres del mundo, para que Argentina sea una tierra contaminada, porque a ellos les importa poco eso. Esa oligarquía financiera mundial exporta dos ideologías, desde los medios de comunicación que controla, de las universidades que le son adictas. Recordemos que 600 compañías multinacionales tienen casi el 60% del Producto Bruto de todo el planeta Tierra, y que esas 600 están controladas por 200 bancos, que a su vez controlan las grandes cadenas de informaciones y los de producciones de sentido como Netflix o Disney. Esa oligarquía financiera mundial les ofrece a los pueblos del mundo, y ello incluye el sistema educativo, ¿no es cierto?, del mundo, progresismo, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, neoliberalismo. Progresismo con ideología, porque no es ciencia, ideología de género, ¿no es cierto?, que tiene como expresión, como herramienta de demolición, el mal llamado lenguaje, ¿no es cierto?, inclusivo, porque no incluye nada. Está el idioma más inclusivo del mundo, es el idioma turco, que no hace ninguna diferencia de género, ¿no es cierto?, y creó la sociedad más autoritaria que conocen los siglos, ¿está?, lo estamos viendo ahora, ¿está? Es decir, es que es simplemente una excusa para demoler, ¿no es cierto?, lo que la oligarquía financiera internacional necesita demoler, que es la identidad cultural de los pueblos, empezando por su lenguaje. Y a eso se prestan los profesores en Argentina. Vemos la Universidad Nacional de Rosario determinando la obligatoriedad casi, ¿no es cierto?, del uso del lenguaje inclusivo. Lo vemos en la Universidad de La Plata. Y entonces la Argentina en su universidad está dividida entre los neoliberales, que es el brazo derecho de la oligarquía financiera mundial, y el otro brazo, que es el progresismo, cuyo centro, repito, es la ideología de género y el lenguaje inclusivo. ¿Y por qué podemos afirmarlo taxativamente? Y nadie estaría en condiciones de discutírmelo, como no se atrevieron jamás a discutirlo. Porque el dinero viene de los grandes buitres del mundo, de los grandes tiburones del mundo. Todo el dinero que financian las ONG de ideología de género viene, se entiende, de señores como el señor Soros, de señores como Bill Gates, ¿está? Y cuando se produjo en Argentina la lista de diputados que recibían dinero de la fundación de los tiburones del mundo, los buitres del mundo, ni uno solo negó que fuese cierto, ni uno solo, porque todos reciben. Y entonces es clarísimo, se entiende que los neoliberales, que las fundaciones neoliberales y sus universidades reciben dinero de la oligarquía financiera mundial, como lo reciben también las fundaciones progresistas y los profesores progresistas. Y entonces, claro, la Argentina está atrapada. La Argentina está atrapada en su sistema educativo, que lo que hace, se entiende en llamadas universidades nacionales, son justamente antinacionales. Habrá excepciones, claro, siempre hay excepciones. Excepciones destacables, por supuesto que las hay, pero son excepciones en un mar de subordinación ideológica. Y entonces, ¿cómo pretender en ese mar de subordinación ideológica, ¿no es cierto?, que la Universidad Argentina produzca pensamiento estratégico nacional? Es imposible. Lo vemos hoy, se entiende cuando, ¿no es cierto?, el macrismo y el cristinismo y el macrismo, ¿está?, y sus profesores y sus periodistas, ¿está?, festejan, se entiende, la rendición incondicional de la Argentina ante los buitres del mundo. Lo que se ha pasado con la deuda es un bochorno absoluto, es la rendición incondicional absoluta de la Argentina. Yo me permito citar acá a un gran economista, un joven y gran economista, Juan Valerdi, que lo ha explicado mejor que lo que puedo explicar yo,
hay que recurrir a su explicación y que nos demuestra que en realidad no hubo quita de capital, centavos, ¿está? Que se ha solamente pateado la pelota para que dentro de 3 o 4 años todo estalle de nuevo. Y alguien podrá decir, bueno, pero no había otra alternativa. Es posible, había alternativa, pero supongamos que no. Una rendición incondicional nunca es para salir a festejar. Y sin embargo, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está Caputo, ahí está Toto Caputo, ¿no es cierto?, festejando junto con Aníbal, junto con el presidente Fernández, junto con todos los cristianistas, es decir, macristas y cristianistas festejando. Y claro, entre los que festejan, como el señor Caputo, están festejando porque ya no va a haber más investigación de la deuda y se libran, se entiende, de un grave problema que tenían de ir a la justicia, porque recordemos que el macrismo endeudó a la Argentina como jamás se había endeudado en tan corto tiempo, con irregularidades, ilegalidades y notables, que serían para llevar a juicio a muchos de sus protagonistas e inhabilitarlos para hacer política, para volver, para que no vuelvan, se entiende, como hacen siempre, estando de un lado y del otro lado del mostrador, a endeudar a la Argentina. Bueno, por eso la Argentina no puede producir pensamiento estratégico en sus universidades porque están completamente subordinadas ideológicamente, sea por el progresismo, sea por el neoliberalismo. Como digo, habrá secciones, profesores, muchos de los cuales son compañeros míos de trabajo, que pelean contra eso, pero son excepciones dentro de un mar de subordinación. Ni siquiera la dirigencia política que se asume como peronista ha intentado volver al modelo argentino o al discurso de Perón del 1 de mayo del 74 en la Asamblea Legislativa, por lo cual me parece que no solo son las usinas del conocimiento, sino también la propia dirigencia política la que está totalmente, a lo que ha abandonado totalmente el pensamiento estratégico, ¿no? Digámoslo con todas las letras, ¿no es cierto? El peronismo se transformó de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. Primero con Carlos Saúl Menem, cuando adopta, se entiende como ideología, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, que era la ideología de subordinación predicada por la estructura hegemónica del poder mundial en ese momento, y después con Cristina Fernández de Kirchner, cuando adopta el progresismo, que es la ideología de subordinación predicada ahora por la oligarquía financiera mundial, porque con la primera destruyen materialmente a los pueblos y con la segunda los destruyen, se entiende, espiritualmente. Entonces, la verdad es que el peronismo se transformó de un movimiento nacional de liberación a un partido de administración de la dependencia, y es esa dirigencia que yo no quiero llamar más peronista, ¿se entiende?, la principal culpable de la postración de la Argentina, la que engaña a los argentinos diciéndole que el acuerdo firmado con los buitres, con estos buitres, es fabuloso, que no han hecho una quita que no existe, cuando en realidad lo que hemos hecho es que la bomba explote dentro de 3 años, cuando teníamos condiciones para seguir negociando, en un mundo que daba esas condiciones, porque el desastre en el mundo gigantesco, nuestra deuda en comparación de otros para ese buitre era pequeño, y teníamos condiciones para seguir negociando, pero no se siguió negociando porque se acató una orden del poder mundial, como se acató una orden del poder mundial cuando se quiso legalizar el aborto, ¿está? Una señora que había estado siempre en contra, de repente está a favor, un señor siendo presidente que no estaba en su agenda lo pone de forma inmediata. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué festejan juntos? Y simplemente porque reciben una orden. Nosotros no tenemos más presidente, hace muchos años que no tenemos presidente, lo que tenemos son gerentes del poder mundial. Es lamentable decirlo, doloroso decirlo, no quiero ser ofensivo, pero hace años que tenemos gerentes del poder mundial y no presidentes. Bueno, por algo en las universidades prácticamente no se estudia a la obra de Juan Domingo Perón, ¿no? Prácticamente, y cuando se lo estudia desde autores que son o marxistas o liberales. No se lo estudia desde autores que puedan ser nacionalistas o de tercera posición, como se refería a sí mismo y a su doctrina el propio expresidente, ¿no? Yo diría que mucho peor que eso, porque estamos en un proceso en el cual el progresismo quiere resignificar el peronismo, es decir, hacerle decir cosas a Eva Perón que jamás Eva Perón pensó ni dijo, y cosas que jamás Juan Perón pensó y dijo.
porque basta leer los discursos de Perón, ¿no es cierto?, y los discursos de Evita, para saber que Evita, se entiende, estaba completamente en contra del aborto y que estaría en contra de cualquier ideología de género. Y entonces ahí salen los que dicen, no, pero los tiempos cambian. Claro, porque hay personas que llegan a la presidencia de la nación y se mueven de acuerdo a las modas, ¿está? A las modas del mundo, ¿está? Y creen como el ladrón que todos son de su condición. Los que se mueven de acuerdo a las modas no tienen principios y se creen que los demás no tienen principios. Y Juan Perón y Eva Perón tenían principios. Seguirían afirmando lo mismo que afirmaron antes en las cuestiones estratégicas y doctrinarias. Pero ellos creen, como seguían por la moda porque no tienen principios, como ladrón que todos son de su condición y están dispuestos a cambiar, se entiende, según los vientos de la moda y según las órdenes del poder internacional que crea esas modas. Y esa es la desgracia de la Argentina actual, ¿no es cierto? En una dirigencia del peronismo que, repito, se ha convertido en un partido de administración de la dependencia, ciertamente el más eficiente administrador de la dependencia. Por supuesto, también dentro del partido, dentro del movimiento hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay todavía dirigentes íntegros, hay dirigentes que mantienen, se entiende, su posición doctrinaria, claro que los hay, pero en realidad el grueso del partido peronista, del movimiento peronista, se ha transformado en una sucursal, ¿no es cierto?, del partido republicano, en los que son neoliberales y menemistas, o una sucursal del partido demócrata, los que son cristinistas o kirchneristas. Esa es la realidad franca, dura, que nos cuesta, se entiende, trabajo todavía comprender y que nos lleva a esta encerrona de pasar, se entiende, de la sartén a la olla, del neoliberalismo al progresismo, sin jamás encontrar el camino de la posición nacional, sin jamás encontrar el camino de la doctrina nacional, del movimiento nacional, ¿no? Bien, no sé si Nacho o Jessy quieren realizar alguna pregunta, pueden desbloquear ahí sus micrófonos y consultar algo al profesor. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Jessy te habla. Buenas tardes, un gusto escucharte. Estaba escuchando atentamente y la verdad que tenía algunas preguntas y vas contestando todo de una manera tan íntegra y tan específica y detallada que bueno, lo que me queda ahora es un sentimiento de cuando uno hace un diagnóstico, cuando vos haces este diagnóstico, a mí me agarra cierta ansiedad y mezcla de esperanza en algún punto, aunque es muy necesario escuchar este tipo de diagnóstico para poder comprender y reflexionar sobre lo que podemos hacer a partir de esto, ¿no? Yo noto que hay varios jóvenes y quizás no tan jóvenes que a algunos les está haciendo ruido este progresismo, que con el cual hasta hace unos días atrás quizás hasta se sentían identificados. ¿Cuál sería la salida? ¿Hay una esperanza para la Argentina? ¿Qué crees vos? Claro que hay una esperanza. Mi discurso no es de ninguna manera pesimista. Nosotros tenemos todas las condiciones, todas, para el éxito. Porque a nosotros nos sobran recursos naturales, nos sobra todavía inteligencia, que no hemos perdido. Lo que nos falta es patriotismo y valores morales suficientes. Pero tenemos recursos naturales, tenemos inteligencia y tenemos un marco internacional que nos da un margen de maniobra extremadamente importante. ¿Por qué? Y es lo fundamental, ese margen de maniobra, porque el mundo asiste a una lucha de poder entre dos hegemonías, una hegemonía en ascenso, que es el poder chino, y una hegemonía en descenso, que es el poder norteamericano, y esa lucha de hegemonías, ¿no es cierto?, por ver quién conduce el mundo, los lleva a enfrentarse, y eso nos da, como nos dio en la Primera Guerra Mundial, como nos dio en la Segunda, ¿no es cierto?, nos da un margen de maniobra no menor de 15 años y no mayor de 25, para realizar lo que yo denomino nuestra propia insubordinación fundante. Es decir, el rechazo a las ideologías de dominación predicadas por la estructura hegemónica del poder mundial.
el rechazo al mismo tiempo del neoliberalismo y asesino de nuestro pueblo, que cierra nuestras fábricas, y el rechazo, se entiende, al progresismo, que destruye nuestras familias, que destruye nuestros hogares. Nos da tiempo, así que tenemos un gran margen de maniobra, con las mejores condiciones posibles, dadas nuestras riquezas naturales y nuestra inteligencia, para realizar nuestra insubordinación fundante. Y creo que en un momento determinado, porque no se puede mentir siempre, la careta del progresismo y del neoliberalismo se va a caer, y ese será el momento, se entiende, en que la Argentina, el pueblo argentino se ponga de nuevo de pie, reconstruya, se entiende, el movimiento nacional y tome, se entiende, el camino de su insubordinación fundante. Yo no dudo en ningún momento que esto va a acontecer, ¿está? No dudo en ningún momento que esto va a acontecer. Si no acontece ya, es por la traición de la clase dirigente del que fue el movimiento de liberación nacional más importante del tercer mundo, más importante de toda Hispanoamérica. No acontece simplemente por eso, pero esto va a acontecer. Es decir, el pueblo argentino se va a poner de pie, en un momento determinado va a aparecer una nueva dirigencia política, pero para que aparezca lo que tenemos que hacer justamente es clarificar, se entiende, el proceso, es decir, toda insubordinación fundante nace primero con una insubordinación ideológica. El coronel Perón no hubiese sido posible su aparición, ¿no es cierto?, si no hubiese existido a partir de 1930 una gigantesca insubordinación ideológica que fue protagonizada por distintos actores, desde la izquierda a la derecha, desde el industrialismo militar al nacionalismo católico, desde el comienzo de un troquismo nacional a el nacionalismo católico argentino. Es decir, ahí estaban hombres tan distintos como el padre Castellani, como Jorge Abelardo Ramos, ¿no es cierto?, como Arturo Jaureche, como Scalabrini Ortiz, como Enrique Osés, como el gran Torres, y cada uno observaba y desvelaba un pedazo de la subordinación que sufría la Argentina. Ese trabajo fue necesario y fue importantísimo, fue el trabajo de concientización de los argentinos, hecho, repito, desde distintas posturas, desde el nacionalismo católico, desde el nacionalismo industrial con Sabio, desde la izquierda nacional que ya empezaba a existir, y que después, ¿no es cierto?, esa gran insubordinación ideológica encuentra, se entiende, su expresión política en Juan Domingo Perón, que va a sintetizarla y reformularla en su doctrina, y que va con el adecuado impulso estatal a partir de 1943, porque la insubordinación comienza en 1943. Nos quieren quitar de nuestra historia la gloriosa revolución de 1943, que termina con la década infame. No fue un golpe de Estado, fue una revolución que termina con un gobierno neocolonial, revolución que va a profundizarse a partir del 7 de octubre del 45 y de febrero del 46, pero claro, todo eso no hubiese sido posible, esa profundización, sin esa insubordinación ideológica anterior, que miles de hombres, algunos que han quedado en el anonimato, protagonizaron. Bueno, tenemos que iniciar ese proceso doloroso de insubordinación ideológica, que dará después paso, sin ningún lugar a duda, al proceso de insubordinación fundante y que permitirá el surgimiento de una nueva ley de conducción. Pero lo primero es la insubordinación ideológica, rechazar. Que nuestros jóvenes entiendan que paseando con el pañuelo verde son la mano de obra más barata del imperialismo internacional del dinero. No tienen por qué ofenderse, tienen simplemente que ver quién financia todo eso. Tienen que estudiar un poquito para ver que eso nació de la mano, se entiende, del gran tiburón Rockefeller, se entiende, el gran tiburón de los pueblos, que hace de la década del 60 que viene financiando estas cosas, que está financiada ahora, se entiende, por otros grandes tiburones. Bueno, cuando los jóvenes comiencen ese proceso de reflexión, ¿no es cierto?, comenzará un proceso de insubordinación ideológica que tendremos todos, se entiende, que protagonizar, y que dará paso, sin ninguna duda, a un proceso de insubordinación fundante que será exitoso por nuestras condiciones naturales y porque el margen de maniobra internacional es todavía muy amplio. Bueno, recién mencionaba el ejemplo de Juan Domingo Perón como encarnando esta insubordinación a mediados del siglo pasado. Y si uno piensa cómo surge esa insubordinación peronista, bueno, surge también en buena parte desde las propias Fuerzas Armadas, y no por nada el Imperio Británico se encargó, después de la Guerra de Malvinas,
de desarmar de distintas maneras, por interpósita persona o a través de ONGs o de políticas los propios gobiernos argentinos, de quitarle cada vez mayor financiación por un lado, desde sus planes de estudio, incorporándolas o articulándolas, por ejemplo, para que realicen todo tipo de tareas conjuntas con los Estados Unidos, tanto esto se lo puede ver en la Armada Naval como en el propio Ejército. Y sería muy difícil pensar un proceso de insubordinación efectivamente concretizado en lo económico y en el plano de lo educativo, si no se lo respalda también con un fuerte armado de defensa que haga que desde el exterior no se pueda también terminar o acabar con esa experiencia, ¿no? Digamos, hemos visto cómo en distintos países latinoamericanos, cuando algún gobierno no gusta a estos poderes globales, simplemente, bueno, primero se desgasta al gobierno, se intenta derrocarlo por medio de golpes blandos, como se ha estudiado, y si eso no logra sus objetivos, se pasa a un golpe ya más clásico, utilizando las propias Fuerzas Armadas, con lo cual, digo, el requisito previo para poder sostener a largo plazo una insubordinación de este tipo requiere de unas Fuerzas Armadas consustanciadas con ese proceso, con una doctrina que sea de liberación nacional, y al mismo tiempo con la capacitación y la financiación necesaria para poder armarse y poder defender efectivamente, y por medio de la fuerza, si llegara a ser necesario, una avanzada de tipo imperial o imperialista. ¿Cómo está observando usted este último tiempo, o estos últimos años, o décadas, si lo quiere, de nuestras Fuerzas Armadas, y cómo debería replantearse un esquema de defensa de acá a los próximos 30 años? Bueno, la descripción que usted ha hecho es impecable, ¿no es cierto? Nosotros, pongamos las cosas en claro, ¿no es cierto? El ejército argentino tiene una responsabilidad gigantesca en lo que ha acontecido, porque hace el golpe de Estado de 1976 contra el último gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón, un golpe de Estado único en la historia de la humanidad, porque es un golpe antiindustrialista. No solo, se entiende, asesina a militantes políticos, sino que tiene como objetivo el desmantelamiento industrial de la Argentina. Y que después, salvo, por supuesto, siempre digo, salvo excepciones, porque uno nunca quiere ofender, hubo muchas excepciones, ¿no es cierto?, tiene un comportamiento deshonroso al momento de la realidad, al momento de la verdad, que es el momento de enfrentarse, se entiende, armas en la mano a nuestro enemigo histórico. Entonces, ese ejército que hizo el golpe del 55, que después insistió con el golpe del 76, claro, cuando viene el periodo democrático, era natural, se entiende, que no se le diese ningún tipo de financiación, que se lo tratase de financiar de forma absoluta. Pagaba ese ejército la consecuencia de sus propios pecados, ¿no es cierto?, sus propios pecados, el haber tenido un comportamiento, se entiende, donde el pueblo argentino era su enemigo en vez del enemigo exterior, su enemigo, el haber desindustrializado a Argentina. Bueno, pero esto ya pasó, ya hace de esto, se entiende, muchísimas décadas, muchísimos años. Ahora, y muchos incluso en el actual gobierno lo saben, ¿está? Porque hay todavía excepciones, incluso en el actual gobierno lo saben, y es el momento de comenzar, se entiende, a replantearse la reconstrucción de las Fuerzas Armadas argentinas, reconstrucción que deberá ser, se entiende, moderna, inteligente, adaptada a los tiempos, no será más la del pasado. Pero no nos equivoquemos, la Argentina es un país con poca población, concentrada en un semicírculo de 170 kilómetros a la redonda de la capital federal, en su gran mayoría, con un espacio vacío gigantesco que es la Patagonia, y no por teoría del complot ni por maldad de nadie, sino porque es la ley de la historia. Los espacios vacíos se ocupan. Si no lo ocupamos nosotros, lo ocupará alguien, lo ocupará otro poder, y para que eso no acontezca, la Argentina tiene que tener una política con respecto a la Patagonia, una política de desarrollo, y también tiene que tener una política de defensa. Y hasta ahora no la hemos tenido, ¿no? Bien. No sé, Ignacio, si te gustaría realizar alguna pregunta, comentario, consulta. Sí, quería hacer un comentario a propósito de lo que decía Marcelo respecto a cómo se enseñan las facultades nacionales y cuáles son sus intereses. A mí me comentaba el año pasado una chica que estaba estudiando filosofía
se la pasó estudiando Heidegger en una universidad de La Matanza. Yo me preguntaba por qué, digamos, de tanto estudiar esos filósofos europeos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que respecta a la construcción del conocimiento nacional para formar conciencia en los jóvenes de toda esta cosa que estamos hablando, me llamaba la atención cómo se machaca y todo el tiempo y los recursos que se destinan al estudio de ese tipo de filósofos o esas lógicas de pensamiento o esas categorías de análisis. Este comentario. Y la pregunta es, cuando Marcelo se imagina un poco esa Argentina de las próximas 3 décadas, si piensa que de a poco van a ir ganando terreno estas nuevas lógicas de construcción de un pensamiento nacional, de construcción y difusión del conocimiento. Si tiene, más allá del análisis intelectual que pueda hacer, o de los libros que pueda hacer, si él avisora que este tipo de análisis o esta forma de ver los problemas fundamentales que tiene la Argentina, de a poco van a ir ganando terreno de una forma pacífica, armónica, etc. Bueno, lo primero que tengo que decir es que peor que estudiar Heidegger, que era un gran pensador, ¿no es cierto? O peor que estudiar Hegel o Aristóteles, se entiende que hay que estudiarlo, hay que estudiar a Aristóteles, a Santo Tomás, a Heidegger, a Marx, hay que estudiarlos. Peor es estudiar autores intrascendentes, como se estudian, se entiende, como Derrida, como Foucault, como una chica apreciado en la ideología de género, que es lo que se estudia ahora, que son francamente de un pensamiento light, insustancial, absoluto. ¿Está? Así que hay todavía cosas peores que las que se están estudiando en muchas universidades, ¿no es cierto? ¿No? La libertad en Kant. Hay que estudiar a Kant, pero dedicarse, se entiende, darle una beca a una persona en el CONICET para estudiar la libertad en Kant, ya me parece un poco excesivo, de acuerdo a nuestros recursos, que no son los recursos de Alemania. No, yo no veo ninguna posibilidad en la intelectualidad argentina y en la universidad de que esto se produzca naturalmente. Esto será y se va a producir si hay un planteamiento, si hay una lucha para que se produzca, para que la Universidad Argentina sea una universidad de pensamiento nacional, que no quiere decir no estudiar lo producido afuera, todo lo contrario, quiere decir estudiar todo lo producido afuera, pero pasarlo por un tamiz, que es el tamiz de nuestras necesidades nacionales, ¿cierto? Eso quiere decir. Nadie está hablando de no estudiar a los grandes clásicos, a los grandes autores, sea de la filosofía, de la literatura, de la historia. Lo que sí hay que pasarlo siempre por el tamiz, ¿no es cierto?, de nuestras propias necesidades y de nuestro propio pensamiento. Y no se va a producir si no hay una gigantesca lucha para que así se produzca, ¿está? Porque por la sencilla razón de que el mundo académico está dominado por progresistas o neoliberales. Bien, sí, lamentablemente desde la propia academia terminan instalándose corrientes filosóficas que juegan en contra de estos procesos de liberación, porque justamente lo que mencionaba estos últimos autores que mencionó, de índole postmoderna, ¿no? Le podríamos adicionar a Judith Butler, bueno, usted los nombró, ¿no? Deleuze, Derrida, Foucault, etc. En general terminan enfocando la problemática en cuestiones interpersonales, enfocadas en el ámbito exclusivamente del individuo. Nuevamente se instala una especie de microfísica del poder, con lo cual cuando se profundiza en este tipo de esquemas de índole de filosofía política, se deja de lado o se deja de ver toda una macropolítica que condiciona por encima de toda esa microfísica y que articula a nivel mundial el poder en la planificación que mencionábamos antes a largo plazo. Digo, todo esto queda completamente por fuera, o sea, no sé, nadie negaría, si se quiere, pequeños esquemas de reproducción del poder dentro de las relaciones interpersonales, pero digo, si uno se enfoca exclusivamente en ello, deja de ver esas macroestructuras que por detrás incluso hasta financian a estos propios autores, lo han hecho incluso también en el ámbito de la historia, digo, toda la escuela de Annales de Francia, por ejemplo, ha sido financiada por la Fundación Rockefeller a lo largo de décadas.
Entonces, digo, cuando uno estudia cómo nuestras propias instituciones que deberían elaborar el pensamiento al servicio del bien común y no al servicio de sí misma, porque en general un gran defecto que tiene la academia usualmente ha sido esto de encapsularse en una torre de cristal, ¿no? Desde donde solamente se analizan sus propias problemáticas, en muchos casos problemáticas que ni siquiera tienen que ver con la cotidianidad de nuestro suelo, de nuestra población, de nuestro pueblo. Esto también nos da una marca y nos da un síntoma del malestar profundo en el cual nos encontramos, que no ha sido para nada azaroso, porque ya a lo largo de esta charla hemos podido observar cómo hemos sido colonizados en el ámbito de la economía y la producción, en el ámbito de la academia y en el ámbito de la defensa, con lo cual estamos como pueblo maniatados de una forma que impide justamente aquello que podría desarticular esa división internacional del trabajo que, como bien ha expresado, ha planteado Gran Bretaña para nuestro país y para todos los países que ha dominado desde los últimos 2 siglos por lo menos, si no más, porque si uno analiza el devenir del poder financiero a nivel global, esta dominación viene desde mucho más atrás aún. A mí me gustaría, como para cerrar, y yo sé que acá ya está siendo generoso con su tiempo, pero si pudiera hacer un resumen de algo que usted también ha venido explicando, que tiene que ver con esta triple dialéctica, donde se está jugando un partido de ajedrez en 3 tableros distintos. No sé si en pocos minutos, quizá le estoy pidiendo demasiado, pero podría hacernos un breve resumen de esto, ¿no? Hacerlo en pocos minutos es una hazaña, más bien daría para otra entrevista, pero digamos 2 o 3 cositas ahora para que después me vuelvan a llamar y hacer otra entrevista. Sí, claro, nosotros asistimos hoy a una cosa inédita en la historia de las relaciones internacionales, la política internacional, que es que la política internacional se está jugando en 3 tableros de ajedrez al mismo tiempo. Y esto es así porque hay una triple dialéctica, una dialéctica de clases a nivel mundial, una dialéctica de imperios y una dialéctica de estados. Esta triple dialéctica son 3 dialécticas en una, algo así como el concepto de Santísima Trinidad para el catolicismo, para el cristianismo, de 3 personas en una, ¿no es cierto? Pero son 3 dialécticas que se manifiestan de forma distinta. En el primer tablero, donde se juega la dialéctica de clases a nivel mundial, la gran oposición es, ¿no es cierto?, oligarquía financiera mundial versus pueblos del mundo. En una oligarquía financiera mundial que lo que quiere es la homogenización cultural del mundo, el barrer las identidades culturales del mundo, ¿no es cierto? El barrer, se entiende, el último obstáculo que le queda, se entiende, para que el individuo esté solo frente al poder, que es la famosa sociedad abierta de Karl Popper. El hombre solo frente al poder no es la nada. Eso es lo que siempre buscó, ¿no es cierto? El último obstáculo, porque primero disminuyeron el poder del Estado-Nación, disminuyeron el poder de las naciones, después con el neoliberalismo también enflaquecieron el poder de los sindicatos, y el último refugio que el hombre tiene es la familia. Entonces lo que tienen que destruir ahora con la ideología de género es la familia. Y ahí esa gran dialéctica en ese primer tablero, lo que hace que podamos tener coincidencias con algunos gobiernos con los cuales después debemos enfrentarnos en otro tablero. Por ejemplo, con el gobierno chino, que nos tendremos que enfrentar en el tercer tablero, pero que en el primer tablero, con el gobierno chino defiende la tradición milenaria de su pueblo, o incluso cuando Donald Trump defiende la tradición y valor de su pueblo, entonces tenemos coincidencias y podemos caminar juntos en ese tablero. Sin embargo, hay un segundo tablero, el tablero de la dialéctica de imperios, donde se da la puja que algo charlamos hoy entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo chino, y ahí ya no tenemos aliados, ahí nuestro juego es nuestro tradicional juego de la neutralidad, porque como decía ese gran líder oriental, uruguayo, Alberto Herrera, nunca hay que entrar en una jaula donde se están peleando 2 leones, porque los leones lo comen a uno, ¿verdad? Entonces nuestra política de neutralidad. Y hay una tercera dialéctica, que es la dialéctica, se entiende, de estados, ¿está? La vieja dialéctica metrópoli-colonia, metrópoli-semicolonia, donde lo que caracteriza esa relación es que la semicolonia, que tiene bandera, himno, pero que en realidad es una colonia, aunque tenga bandera y ejército que desfilen, elija a su presidente y tenga su moneda, le exporta a la metrópoli productos industriales,
sin elaborar y compra de la metrópoli los productos industriales que necesita, con lo cual se condena siempre al subdesarrollo, ¿se entiende?, y a la dependencia, aunque pueda tener momentos de crecimiento económico. Y ahí, en ese tercer tablero, se plantea hoy para la Argentina, ¿no es cierto?, el reto de la relación con China, ¿no es cierto?, para que no seamos, ¿no es cierto?, de nuevo una colonia, siendo una colonia que antes fue de Inglaterra, después Estados Unidos y era una colonia de China, porque lo que China está haciendo en el mundo es convertirse en la gran fábrica del mundo, y todos los países de la América del Sur simplemente productores de materias primas para esa gran fábrica del mundo. Y ahí está la tercera, digamos, el tercer tablero con la contradicción, ¿no es cierto?, metrópoli-colonia, metrópoli-semicolonia. Primer tablero, contradicción, oligarquía financiera mundial versus pueblos del mundo. Segundo tablero, la dialéctica de imperio, Estados Unidos versus China. Y tercer tablero, la relación metrópoli-colonia, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, la relación con China. Muy bien, queda planteado entonces para una próxima instancia, una próxima entrevista, analizar un poco cómo podemos jugar en ese triple ajedrez, en esos tres tableros, en donde, bueno, la tenemos bastante, reconozcamos, la tenemos bastante complicada, ¿no? Porque jugar contra la oligarquía financiera internacional en sus distintas manifestaciones, en estos tres planos, no quiero con esto ser pesimista, ni mucho menos, por el contrario, siempre he sido alguien esperanzado, pero reconozcamos que la dificultad obviamente es mayúscula. Queda como tema, si lo quiere, para un próximo encuentro, donde pudiéramos profundizar. Bueno, ¿Bajo qué estrategias la Argentina en el contexto hispanoamericano, con qué alianzas quizá pudiera dar esta contienda en estos tres planos, en estos tres tableros? Con inteligencia podemos hacerlo con total seguridad, porque tenemos condiciones únicas en el mundo, no solo en Argentina, sino en América del Sur y en Hispanoamérica. Condiciones únicas en el mundo tiene la comunidad hispanoamericana. Con inteligencia podemos hacerlo y podemos salir airosos de esa contienda, sin ningún lugar a dudas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces, profesor. Le agradezco también al resto del equipo que participó en esta entrevista. Lo estaremos compartiendo con nuestra audiencia que seguramente también va a poder manifestar sus propias preguntas, y vamos a seguir trabajando entonces en conjunto para analizar estos temas que, bueno, hacen al futuro de nuestro país, al futuro de nuestra comunidad, al futuro de nuestras propias familias, o como cada uno lo quiera ver, en la complejidad de los aspectos que, bueno, la realidad múltiple y multidimensional nos abarca. Le agradezco muchísimo, Marcelo, por su tiempo, ha sido nuevamente muy generoso con nosotros. Esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima entrevista. ¿Cómo no? Bueno, y gracias Yo también. le agradezco a ustedes la oportunidad de poner una pequeña cuña, ¿no es cierto?, en esa estructura hegemónica del poder mundial, en la subordinación ideológica que sufre Argentina. Así que agradecidos por la posibilidad y por la valentía de ustedes en permitirme poner esa cuña en la subordinación y colonización cultural que sufre la Argentina. Muchísimas gracias.